Si tienen sus Biblias, vamos a abrirlas al capítulo 1 de Juan, primera de Juan, capítulo 1, y vamos a enfocarnos en un versículo en particular, pero es el pasaje que leímos durante la lectura devocional. Estamos preparándonos, predisponiéndonos para participar de la Santa Cena. Es el recordatorio vívido del sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros, a quienes Él vino a redimir. Y vamos a examinar este pasaje en el capítulo 2, versículo 1, que dice así. Juan escribe a estos hermanos en Cristo y dice: os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es por la obra de Cristo que tenemos perdón de pecados. Piensa en esto. ¿Qué bendición es mayor que saber que nuestros pecados han sido perdonados? Que somos salvados por el Señor. ¿Existe alguna bendición mayor? Yo diría no. En Cristo tenemos redención, dice Pablo, el perdón de nuestros pecados, y eso no tiene comparación. Realmente no tiene comparación. En esta misma epístola de Juan nos dice el capítulo 2, que leímos hasta el 6, pero el 12 dice: os escribo a vosotros, hijos o hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Juan nos ha estado hablando en este pasaje del capítulo 1, los versículos 6 al 10 en particular, del pecado, y ahora nos introduce en este capítulo 2 con una referencia a Jesucristo como nuestro Paracletos, nuestro defensor, nuestro abogado divino, que fue colocado por el Padre en esa posición para defender nuestro caso. Sin duda, hoy en el cielo hay ex abogados. Difícil de creer. Pero sin duda hay algunos abogados que pertenecieron al Señor, eran del Señor, a pesar de su profesión, y están con el Señor hoy. Pero ¿saben qué? Aunque hay abogados en el cielo hoy, ex abogados, hay un solo abogado que practica su profesión, y ese abogado es el Señor Jesucristo, que aboga, que intercede a favor de todos aquellos que pertenecen al Señor. En el capítulo 8 de Romanos, ustedes recuerdan que Pablo nos dice en el versículo 34, ¿quién es el que condena? En esos desafíos, preguntas desafiantes que Pablo lanza para ver si hay alguien o alguno que pudiera destruir el destino eterno y la gloria eterna de los hijos de Dios. Y en el versículo 34 dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué hace? Intercede o está intercediendo por nosotros. El autor de Hebreos dice algo similar. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. Noten esto, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. El abogado celestial, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, intercede perpetuamente por aquellos que pertenecen a Dios, que son hijos de Dios. En este pasaje del capítulo 2, versículo 1 de Primera de Juan, nos dice dos cosas. En primer lugar, se nos exhorta a no pecar. Os escribo a vosotros estas cosas para que no pequéis. Pero también el versículo nos enseña que si pecamos, y se da por sentado que sí, lo haremos aún como hijos de Dios, no se acabó todo porque uno está abogando por nosotros. Uno está intercediendo por nosotros, Jesucristo. El lenguaje de este pasaje es legal, como pueden notar. Se describe a la Corte Suprema de Justicia Divina en los cielos. Dios es el juez del universo. Tenemos al pecador aquí, el cristiano que está siendo acosado por su pecado y acusado por el
el enemigo de nuestras almas, ante el juez. Así que tenemos la corte, tenemos el juez, tenemos el reo, que es el cristiano que está siendo acusado, y tenemos al defensor, al Jesucristo, el abogado defensor, que está intercediendo por el acusado. Esa es la escena. Y este pasaje nos introduce a un aspecto de la doctrina de la salvación que es básico, es fundamental y sumamente importante. Y es lo siguiente: la salvación está íntimamente ligada con la justicia divina. Dios es amor, sin duda. Dios es misericordia o misericordioso. Es compasivo. Pero Dios también es justo y demanda justicia. Por lo general pensamos en la salvación, pensamos en la gracia, pensamos en el amor de Dios, la misericordia de Dios, y gracias a Dios porque estas son realidades divinas, realidades bíblicas. Pero raramente los cristianos hablan de la justicia de Dios en el contexto de la salvación, en relación a su salvación. Pero la justicia de Dios, como vamos a ver, es parte íntegra, es un elemento fundamental de la salvación. La salvación es mucho más que misericordia, gracia y compasión de Dios. La justicia de Dios debe ser satisfecha antes de que Él pueda ofrecer salvación. La salvación tiene que ver con satisfacer las demandas de la ley moral de Dios. Dios no hace la vista gorda al pecado. Dios no perdona el pecado simplemente por perdonar. Dios perdona el pecado porque su justicia ha sido satisfecha por la obra, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario a favor del pecador. Juan nos dice y nos habla aquí en este pasaje a través de toda la epístola, nos habla del estándar moral de Cristo, del estándar moral de Dios, la ley de Dios. Juan nos dice que no es suficiente profesar o decir que uno es cristiano. Las pruebas de la genuinidad de la fe se demuestran con actitudes y acciones concretas y absolutas que vemos aquí en esta epístola. Por ejemplo, un cristiano, nos dice Juan en el capítulo 1, versículo 5 que leímos, anda en la luz. Quiere decir, anda en una relación de salvación a Dios. Pertenecemos a la luz, somos hijos de luz. Un cristiano también confiesa sus pecados, lo leímos ahí, el versículo 9. Un cristiano, nos dice también Juan en el capítulo 2, versículo 3, guarda los mandamientos de Dios, anda como Cristo, ama a sus hermanos, practica la justicia, capítulo 2, versículo 29. No practica el pecado, capítulo 3, versículo 6, 9. Tiene victoria sobre el mundo. Y cada una de estas declaraciones son absolutas. No son flexibles. Juan habla en términos que no permiten flexibilidad. Es blanco o negro. Un creyente puede leer esta epístola, tal vez un creyente más nuevo, un creyente que no ha tenido oportunidad de ser expuesto a la enseñanza de la palabra de Dios, puede llegar a concluir que Juan se está refiriendo a algún tipo de creyente perfecto. Puede pensar que ese creyente que Juan describe en esta epístola no es como él. Porque Juan declara cosas acerca del cristiano que realmente este creyente que está leyendo la epístola tal vez por primera vez, ve en su vida y las compara y dice, bueno, yo tengo debilidades, yo tengo imperfecciones, pecado, falta de amor, luchas con la carne, victorias, a veces y otras veces derrotas. Es como si Juan describiera a un cristiano ideal, a un cristiano perfecto. Y cada uno de nosotros sabemos muy bien que no somos perfectos, que tenemos todo tipo de defectos, que cotidianamente ofendemos a Dios. Lo usé como ilustración en otras ocasiones, pero ¿quién de nosotros iría con el chaleco abierto si sobre su pecho hubiera una cámara, una
una screen, ¿cómo se dice? Una pantalla. Se me mezcla en inglés. Una pantalla donde se enumeran todos los pecados que uno cometió ese día o durante la semana. ¿Alguno de nosotros nos atreveríamos a andar con eso abierto? No, esconderíamos. Porque sabemos que somos imperfectos. Sabemos que somos pecadores. Y realmente podríamos desanimarnos si leemos la epístola de Juan, la primera epístola de Juan, con todas estas características de lo que es un cristiano, en contraste a uno que no es, y decir, bueno, yo no soy exactamente como eso, hasta que llegamos a un pasaje, un versículo como este, en el capítulo 2, versículo 1, cuando dice Juan, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, dando por sentado que sí van a pecar. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Este pasaje nos da ánimo, nos alienta y nos hace ver que aunque el pecado nos afecta y nuestra conciencia nos acusa de pecado a menudo, tenemos un abogado que nos defiende en la corte de Dios. Dios ya no está airado con nosotros. Su Hijo intercede por nosotros, como veremos, y las razones. Entonces, un pasaje como este nos da ánimos. Hijitos míos, dice Juan. Una expresión favorita de Juan a través de su epístola, de sus epístolas. Y él está hablando como un apóstol, por supuesto. También es ancianito, posiblemente tendría cerca de 90 años cuando escribe estas palabras. Pero sin duda ha tenido influencia sobre estos creyentes a quienes escribe y les llama hijitos, hijitos míos. Hijitos en la fe, posiblemente, pero aún más, eran hijos de Dios. Hijitos míos, dice, os escribo para que no pequéis. ¿Puede pecar un cristiano? Sí, puede pecar. Pero Juan escribe para que no pequemos. Esa palabra pequéis es la traducción de un verbo en griego, amartano o hamartano, que literalmente quiere decir errar al blanco. En otras palabras, violar el estándar de la ley de Dios. ¿Y quién no ha hecho eso? ¿Quién no hace eso? El estándar de Dios es perfecto. Y nosotros continuamente estamos violando su ley. Y dice Juan, si alguno peca, es una condición de tercera clase en griego que quiere decir que indica una posibilidad real. Si alguno peca, y es muy posible que suceda, si alguno peca, abogado tenemos, dice Juan, y él se incluye en el grupo, dice, nosotros tenemos. ¿Quiénes son estos? Bueno, los hijitos, los creyentes, los hijos de Dios. Y dice Juan, solo nosotros tenemos un abogado. Solo los creyentes tienen a alguien que aboga por ellos. Claramente nos dice el Señor Jesús que Él aboga por los suyos. ¿Se acuerdan el capítulo 17 de Juan? Cuando está orando, intercediendo por los que le pertenecen, en el capítulo 17 de Juan, el versículo 9 dice, Padre, yo no oro por el mundo, sino que oro por los que me diste. No pido por el mundo, sino pido por los que me diste. Jesucristo está intercediendo por los suyos. Romanos 8:34, al cual nos referimos. ¿Quién es el que condena? ¿Quién nos condenará? Nadie. Cristo intercede por nosotros. Y nosotros somos los creyentes en Cristo. En el capítulo 7 de Hebreos, versículo 25, Él continuamente está intercediendo por ellos. ¿Quiénes son ellos? Los creyentes. Jesucristo aboga y defiende, intercede por los hijos de Dios. Nada más. Entonces nos encontramos en la corte de justicia del universo, donde reos son acusados de innumerables cargos y transgresiones de la ley divina. Transgresiones contra el estándar de la ley moral de Dios. Y estos reos son creyentes. Dios el juez ejecutará, se me traba la lengua a veces, ejecutará justicia por medio de aquel quien es el defensor y al mismo tiempo la propiciación por los pecados de estos seres.
Mientras que la justicia de Dios demanda castigo, la misericordia de Dios busca rescatar al pecador. ¿Cómo es posible que ambas, la justicia de Dios y su misericordia, sean satisfechas? Veamos. Primero, Juan nos habla de los cargos. Si alguno peca, dice, es obvio que todo creyente comete pecados. ¿Comete pecados usted? Si hay una persona que no cometa pecados, levante su mano si quiere, para que todos le podamos ver. No, estoy bromeando. No existe nadie que, ni creyentes pudieran decir eso. Por eso Juan lo entiende. Si alguno peca, y es obvio que todos pecamos, el versículo 8 nos dice que si decimos que no pecamos, mentimos, del capítulo 1. ¿Se acuerdan? El versículo 10 nos dice que si decimos que no hemos pecado, es peor aún. Hacemos a Dios mentiroso porque Dios nos dice que sí pecamos. El punto es que ante el juez, todos son culpables de pecados y Él lo sabe, Dios lo sabe. Si bien hemos sido regenerados y el pecado no es un hábito continuo en nuestra vida, lo vemos en el capítulo 3 de Juan, cuando nos habla Juan de lo que es una práctica. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Juan está hablando aquí de un creyente verdadero. Uno que ha sido regenerado no tiene el hábito de pecar continuamente. Eso era su manera de ser antes de conocer a Cristo. Y todos entendemos eso. Si bien existen en nuestro ser nuevos deseos, inclinaciones distintas, una nueva dirección en nuestra vida hacia la santidad, todavía pecamos. Somos culpables. Y necesitamos un abogado. Dios es el juez. Y Dios como juez sabe que somos pecadores. Cristo, el abogado defensor, también sabe que somos pecadores. Nosotros lo sabemos. El acusador lo sabe. Todos en la corte saben que somos culpables. Ese es el punto. No pasa un día sin que alguno de nosotros, de alguna manera, múltiples veces, vayamos en contra de la ley moral de Dios y cometamos actos o pensamientos o tengamos actitudes que son contrarias a Dios. Somos culpables. Somos culpables. Gracias a Dios que nuestro abogado está ahí para defendernos, como lo veremos. Ahora, ¿quién nos acusa de pecado? Bueno, sabemos que nuestra conciencia inmediatamente nos acusa de pecado cuando cruzamos esa línea, ¿no es cierto? Pero hay uno en particular que nos acusa delante del Padre. Es la serpiente antigua, el diablo, otro nombre para Satanás. En Apocalipsis 12, versículos 9 y 10, Juan, el mismo autor, ahora en Apocalipsis escribe la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Noten, el trabajo de Satanás siempre es engañar. Pero tiene otra función particular y trabajo particular. Él es el acusador de los hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. ¿Qué tipo? ¿Qué maldito? Está continuamente trastabillándonos, tentándonos y cuando cedemos, continuamente acusándonos delante de Dios, el juez del universo. Y con esa acusación está tratando de que el juez condene a esa gente, a esas personas y los envíe al infierno. Esa es su tarea. La tarea de Satanás. Viene Satanás y nos dice, pero ¿quién te crees tú para llamarte cristiano? ¿Cómo es que tú te crees cristiano? Mira tu pecado. Dios ya no te puede aceptar. Le has ofendido tantas veces que ya te pasaste. Ya se acabó la paciencia de Dios para contigo. Y luego, como en el caso de Job, ¿ustedes recuerdan? Busca que Dios destruya a ese siervo. ¿Se acuerdan la historia de Job en el capítulo 1 de Job? Viene Satanás de rondar el mundo, versículo 8,
Y el Señor le dice al diablo, ¿te has fijado en mi siervo Job? Que no hay hombre justo como él en toda la tierra. ¡Ja, ja! Dice el diablo. ¿Por qué es justo? ¿Por qué se porta bien? En otras palabras, porque lo has protegido. Hay una valla de protección alrededor de su vida, pero pon tu dedo ahí. Quita esa protección y verás cómo se aparta de ti, te insulta, te blasfema en tu cara misma. El Señor le dice, bueno, ¿quieres tentarlo? Adelante. Y sabemos el resto del libro. El resto del libro es una descripción de todo lo que hizo Satanás para trastabillar a este siervo de Dios, hacerlo caer, hacerle perder su fe y condenarlo. Y eso es lo que busca Satanás, acusarnos delante de Dios y condenarnos delante de Él. Pero sabemos que no puede ser, no va a resultar. Ya lo leímos en el capítulo 8 de Romanos 34. ¿Quién es el que condenará? Es una pregunta desafiante del apóstol. Antes había dicho en el versículo anterior, ¿quién es el que acusará? Dios es el que justifica. Y después, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, el que también resucitó, el que ahora está a la diestra del Padre, el que intercede por nosotros. Entonces, ven la obra de Satanás. Continuamente está tratando de acusar, tentarnos a caer, acusarnos por nuestros pecados y buscar de que Dios finalmente nos condene, lo cual es imposible. Porque no hay condenación posible para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. No hay hoy, no habrá mañana, ni jamás habrá. Porque tenemos un abogado que pagó por todos nuestros pecados, como veremos. Estamos protegidos. El diablo está muy ocupado haciendo eso. Y nos dice el Pedro que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Continuamente. Él es un acusador rabioso. Es un acusador perverso que busca la destrucción de los hijos de Dios. Gracias a Dios que no lo podrá hacer. ¿Y saben qué? No sé si notaron lo que dije en Job, pero él tiene que pedir permiso a Dios antes de tocar a uno de los hijos de Dios, porque no puede de otra manera. Ahora, ¿quién es el juez de esta corte del universo? Obviamente es Dios Padre. Él es el juez absolutamente justo y santo. Es también compasivo y amoroso, y gracias a Dios por ello. Pero gracias a Dios que en el juicio de esa corte, ese juicio de la corte suprema, la corte del universo, no queda en manos de otros seres humanos para dar el veredicto. Porque si quedara en seres humanos, dar el veredicto de nuestros pecados, todos pereceríamos. Porque los seres humanos nos acusarían porque obviamente somos pecadores. Como dije, si pudiéramos tener una lista y todo el mundo lo viera, mira lo que hizo, mira lo que pensó, pero ¿te fijaste lo que...? Estaríamos fritos. Pero gracias a Dios que en esa corte no depende de otros seres humanos, sino depende de la protección del Padre, quien es nuestro Salvador, y la intercesión de su Hijo, que intercede por nosotros. Dios es el autor de la ley suprema y perfecta, moral de Él. Estamos ante Él con la esperanza, pero al mismo tiempo con temor porque Él es santo y justo. Al fin y al cabo, la salvación quiere decir que somos salvos de su ira, que va a caer sobre todo pecador no arrepentido. Necesitamos su misericordia, pero debemos recordar que somos salvos de la paga que su justicia demanda, la justicia que nuestro sustituto y abogado satisfizo en la cruz a través de su sacrificio. Eso es lo que estamos celebrando hoy. El Señor Jesús habló de la ira de Dios en numerosas ocasiones, pero ustedes recuerdan, por ejemplo, en Mateo 10:28, cuando dice Jesús, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Cristo está hablando del temor que el hombre debe tener del juez del universo. ¿Quién es el que puede hacer eso? Dios.
el único. También en Lucas capítulo 12, versículo 5, otra vez el Señor Jesús dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. ¿Quién es ese? Dios. Dios. Y Dios está irado con el pecador. Dios odia el pecado, pero está irado con el pecador, como veremos en un instante. Entonces, ¿de qué es que fuimos salvados? Cuando creímos, pusimos nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Qué significa ser salvo? Fuimos salvados de una vida tal vez sin impacto. Fuimos salvados tal vez de un bajo concepto propio de uno mismo. Fuimos salvados de la pobreza. Fuimos salvados de una vida tal vez vacía. Fuimos salvados de la depresión. ¿De esas cosas fuimos salvados? No, fundamentalmente somos salvados de la ira de Dios. Fuimos liberados del juicio del juez del universo que viene sobre todo ser humano, todo impío, que se rebela contra Dios y no recibe el Evangelio. La gente piensa, en general, que Dios es un Dios perdonador. La gente del mundo, sí, gente que no tiene noción, se inventan ideas de Dios. Un Dios de amor. ¿Qué Dios es amor? Y sí lo es. Un Dios de misericordia. Pero el hombre no hace caso a la verdad bíblica de que Dios es un Dios de ira. Y Dios está irado con el pecador, como dije, y traerá juicio sobre todo hombre y mujer no arrepentido. Escuchen lo que dice Amós, el profeta. Amós 5:18. Hay de los que ansían el día del Señor. El día del Señor es el día de juicio. ¿De qué os servirá el día del Señor? Será tinieblas y no luz. Versículo 19. Como cuando uno huye de un león y se encuentra con un oso. Peor eso. O va a casa, apoya la mano en la pared y lo muerde una culebra. ¿No será tinieblas el día del Señor? Y no luz, oscuridad y no resplandor. Eso es lo que está diciendo el profeta. El día del Señor viene y viene con certeza y nadie se puede escapar como impío. Según Tesalonicenses, Pablo recuerda a los creyentes ahí casi lo mismo. Según Tesalonicenses 1, hablando de que cuando el Señor venga será revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles, ¿se acuerdan? Dice el versículo 8. ¿Y qué va a hacer en ese momento cuando Él venga? Dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos, dice Pablo, sufrirán el castigo de destrucción eterna, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, en el centro de la doctrina de la salvación se encuentra este elemento tan importante, la ira de Dios. El ser humano que no cree ni se arrepiente antes de aquel día terrible es culpable de la transgresión de la ley de Dios, es culpable delante del juez eterno y va a experimentar el juicio divino, el castigo de eterna destrucción. Eso es lo que le espera al mundo, sin Dios. Ahora, volviendo a nuestro pasaje ahí en 1 de Juan 2:1, aquí tenemos el caso de los creyentes, quienes, como vimos, son pecadores, sí, están siendo acusados ante el juez por el acusador de los hermanos, pero gracias a Dios que tenemos un abogado defensor. Tenemos un abogado que nunca perdió un caso, ni jamás va a perder un caso. Este abogado nos conoce perfectamente bien, conoce nuestras debilidades. Ya que Él se humanó y vivió como un hombre, el juez es Padre del Señor Jesucristo, y no solo eso, sino que también es nuestro Padre. Cristo es nuestro abogado quien nos representa ante ese juez. Y Él está intercediendo por nosotros. ¿De qué nos defiende? ¿De qué nos defiende? Se pusieron a pensar. Algunos piensan que Cristo, como abogado defensor, defiende del Padre.
como si el Padre estuviera enojado con nosotros. Estos dicen que Cristo, nuestro abogado defensor, está a favor nuestro y trata de convencer al Padre de que no preste atención a las acusaciones del enemigo en contra de sus clientes. No es así. Imposible. Dios es por nosotros. Ya lo dice Pablo en Romanos. La palabra de Dios nos enseña que Dios Padre envió a su Hijo al mundo para salvar a estos creyentes. Cristo no vino a este mundo simplemente siguiendo su voluntad, sino que fue enviado por el Padre. Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Fue el Padre quien designó al Hijo como nuestro abogado defensor. Dios siempre está dispuesto a perdonar el pecado de sus hijos, siempre. Aunque nuestro acusador continuamente trae al juez acusaciones en contra nuestro, Jesucristo continuamente está abogando por nosotros. Otra vez Hebreos 7:25 nos dice que Él vive perpetuamente para interceder por ellos, por los creyentes, por nosotros. Por eso es que Pablo escribe, ¿quién es el que condenará? Es imposible. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra del Padre, que también intercede por nosotros. ¡Qué tremenda realidad! Dios es justo, es también misericordioso para designar a su propio Hijo como abogado de aquellos que han violado su ley. Imagínense. Cristo, nuestro abogado, nos representa ante Dios, su Padre. Quien es por nosotros, está por nosotros, y Cristo obviamente está intercediendo por nosotros. Dios sabe que somos pecadores. Nuestro abogado sabe que somos pecadores. Nosotros sabemos que somos pecadores. Y a pesar de las acusaciones del diablo, el veredicto es, 1 Juan 1:9, Dios es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Cada vez que pecamos, confesamos y Dios nos perdona. ¿Por qué es posible eso? Porque el versículo 2 del capítulo que sigue, el capítulo 2 dice, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Él es la satisfacción por nuestros pecados. Él intercede por nosotros. Él murió por nosotros. Solo nosotros, los redimidos. Dios nos dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a hacer justicia de Dios en él. Pedro expresa esta verdad de la siguiente manera. 1 Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Isaías, cientos de años antes del Calvario, había profetizado Isaías 53:5. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cristo nuestro abogado es el que nos libra de la ira venidera por ser nuestro sustituto, porque Él pagó por nuestros pecados. 1 Tesalonicenses 1:10, Pablo dice, esperamos de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, Jesús, quien nos libra de la ira venidera, porque Cristo intercede por nosotros, no hay ira posible contra nuestra. Él nos libra de la ira venidera. Entonces la justicia de Dios es satisfecha por la muerte sustitutoria de su Hijo, por medio de la cual todos nuestros pecados fueron pagados. Ahora Dios puede manifestar misericordia, puede perdonar al pecador arrepentido. Pero eso tenía que suceder antes. Dios no puede perdonar a menos de que su justicia haya sido satisfecha. Dios no puede decir, te perdono. Dios no hace la vista, porque es imposible que Dios perdone de esa manera. La paga del pecado es que muerte. Alguien tiene que morir por el pecado. O nosotros eternamente morir, o alguien murió en lugar de nosotros
Y como hijos de Dios sabemos que ese alguien es Jesucristo. Murió por nosotros, hoy está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. La justicia de Dios es satisfecha entonces en el sacrificio de Cristo, y ahora Dios puede perdonar a los que creen en Jesucristo como su sustituto. Cuando el acusador viene delante del juez y trae acusaciones en contra de un cristiano, el Señor aboga y dice: Padre, es cierto que Matías pecó. Es cierto que Alberto pecó. Pero Padre, yo pagué por ese pecado. Yo pagué por ese pecado. Por lo tanto, el juez del universo dice: caso cerrado. No hay condenación posible para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién acusará a los hijos, a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Nadie, inclusive Satanás, puede con éxito acusar y traer condenación a aquellos por quienes Cristo murió, aquellos quienes fueron declarados justos por el juez de jueces, y aquellos por quienes ahora Cristo intercede. ¿Existe alguna posibilidad aún remota de que de alguna manera el juez cambie su opinión? ¿O Cristo deje de interceder o algo suceda que nos separe de Él? Sabemos el resto del pasaje en Romanos 8. ¿Quién nos separa del amor de Dios? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni el diablo, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo pagó en su totalidad por nuestros pecados. No existe ningún pecado que hayamos cometido o que vamos a cometer que no haya sido cubierto por la muerte de Cristo en la cruz. Todos han sido incluidos. No es que Dios nos dio cierto número de pecados a crédito. A ver, te doy hasta 100,000 pecados. Te pasas de ahí, sonaste. Qué tonto, qué estupidez, qué soncera, qué absurdo. Todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, fueron incluidos y pagados en la cruz de Cristo. Por lo tanto, entonces no hay condenación para los que están en Él. El juez fue ofendido, el juez cuya ley nosotros violamos es el juez quien escogió un sustituto para que pagara el precio de nuestra ofensa mortal, y ese sustituto es su propio Hijo. La justicia y el amor de Dios se unen en la cruz. Y Cristo no solamente murió, sino que resucitó de los muertos. Y Él propició por nuestros pecados. Y hoy, gracias a Dios, intercede para siempre a nuestro favor como nuestro abogado, hasta el día que estemos con Él. Tú perteneces a Cristo. Eres del Señor Jesucristo. Eres salvo. Cristo intercede por ti. Gracias a Dios por esto. Ahora, si eres hijo de Dios, no puedes venir a participar de la Santa Cena de una manera ligera, una manera así superficial, porque leemos en 1 Corintios 11, que es el pasaje que vamos a ver en un segundo ahora para celebrar la Santa Cena, que Pablo dice: examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. No es cuestión de venir a la mesa del Señor como es algo muy serio. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente, dice Pablo, el cuerpo del Señor come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Miren la consecuencia de no tomar en serio la cena del Señor. Enfermos, débiles, y muchos ya habían pasado prematuramente a la presencia del Señor. Así que debemos tener cuidado. Gracias a Dios que Cristo es nuestro abogado, y porque Él pagó por todos nuestros pecados,
Si venimos a esta mesa y sabemos que en nuestra conciencia que hemos cometido o hemos tenido actitudes que no debiéramos tener, que hemos pecado contra el Señor aún antes de venir aquí, eso es lo que vamos a hacer, confesamos nuestros pecados. Sabiendo que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, porque Cristo ya pagó por esos pecados, para perdonar y limpiarnos de toda maldad.